Bueno, buen día. Voy a explicar sobre el primer punto, que eran las definiciones y pues la sopa de letras. Entonces, como primera palabra tenemos las microvillosidades, que son aspiraciones de la membrana plasmática con formas de dedos que sirven para aumentar el contacto de la membrana plasmática con la superficie interna. Estas más que todo se encuentran en el epitelio intestinal y la córnea. También tenemos los esterocilios, que se forman en la parte apical de la membrana plasmática en ciertas células epiteliales. Ellas se caracterizan por ser largas y de carácter de movilidad. Tenemos los pseudopos, que son la propagación del citoplasma en algunos organismos unicelulares, tales como las amebas, que se utilizan para alimentarse y desplazarse de un lado a otro. Los lamelipodios, que son prolongaciones anchas y laminares transitorias de la membrana celular, producidas por la acción de los microfilamentos producidos por la actina. Por otro lado también tenemos los filopodios, que son proyecciones del citoplasma. Estas son en forma delgada, similares más o menos a los de los lamelipodios. Ellos también se extienden de manera externa por la célula y emigran por los filamentos. Entonces cruzan por las proteínas, más que todo en la unión de la actina. Los flagelos, que son también de la movilidad, tienen una forma de látigo. Más que todo se encuentran en los organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Normalmente los flagelos son usados para el movimiento. También tenemos los cilios, que son una serie de prolongaciones móviles, pues son más cortas y pues mucho más numerosas. Esto ocurre pues en la membrana plasmática y recubren la célula pues de la membrana, como lo son en algunos organismos de los eucariotas. Desmosomas. Son uniones intercelulares que conectan membranas celulares y filamentos intermedios plasmáticos de células adyacentes. Los podemos encontrar generalmente en células epiteliales. Caderinas. Son moléculas principalmente de adhesión celular. Estas son glucoproteínas transmembranales que son responsables de las uniones célula-célula. EMT o transición epitelio-mesenquima. Es un proceso el cual está conformado por diferentes fases, donde la célula epitelial va a adquirir un fenotipo mesenquimal. Integrinas. Es un tipo de proteínas que se encuentra en la superficie de las células y que ayudan a unirse y comunicarse con otras células más cercanas. También ayudan en la unión de células con moléculas más grandes que se encuentran en la matriz extracelular. Microfilamentos. Son pequeños filamentos que están hechos de actinas. Estos ayudan a soportar la estructura o citoesqueleto. Cateninas. Son proteínas de células animales que están involucradas en procesos de adhesión celular. En el siguiente cuadro explicaré mecanismos de unión célula-célula. Son puntos de contactos entre las membranas plasmáticas de las células o entre célula y matriz extracelular. En las uniones adherentes están formadas por glucoproteína transmembranal, cuyo dominio citoplasmático se asocia a la proteína intracelulares, mientras que su dominio extracelular interactúa la otra glucoproteína transmembranal ubicada en la membrana asociada al sistema de la célula vecina. En uniones oclusivas son unas estructuras citológicas presentes en células del epitelio y el endotelio que crean una barrera de impermeabilidad impidiendo el flujo de sustancias entre las células. Estructuralmente consisten en, en un entramado de proteínas que aproximan las membranas lipídicas de las células adyacentes. Entre estas proteínas destacan la claudina y las ocludinas. En uniones comunicantes, las células pueden hablar entre sí a través de señales eléctricas, químicas o metabólicas, así como de complejos sistemas de comunicación, para responder forma sincrónica
y apropiada los cambios que producen a su alrededor. Entre esos sistemas destacan que formas las conexinas, una familia de proteínas que se ubican en la membrana plasmática. En los desmosomas, los desmosomas es una estructura subcelular de unión entre las que se caracterizan por el engrosamiento de la membrana celular con anclaje de fibras del citoplasma y una matriz filamentosa densa entre las membranas. El ejemplo del desarrollo de los desmosomas, de los queratinocitos, del extracto espinoso de la epidermis. Voy a definir lo que es migración. Entonces, migración es un término genérico de la biología, lo cual dice que tiene un movimiento celular que le da la capacidad de migrar, que nos da la capacidad de migrar y que las células cambien de posición dentro de los tejidos o dentro de los órganos. Diremos que la invasión también es una penetración de las barreras tisulares, como el paso de la membrana basal y también la infiltración de los tejidos interciliares por parte también de las células tumorales malignas. Ahora, el ensayo de migración de tubo capilar quiere decir que se desarrolló hace años con la finalidad de, como su nombre lo indica, para la migración de tubos capilares. Por otro lado, también quiere decir que se utilizan pequeñas porciones de muestra con múltiples capilares para realizar un análisis adecuado. También los capilares se cortan en la interfase, los cuales la leucotoria de los eritrocitos que contiene pasan en sí como a los leucocitos, donde se colocan en una placa de cultivo plástico. La migración de glóbulos blancos ya no se utiliza en empresas internacionales, ya que en su tiempo, en la actualidad, se puede decir que están en el olvido. Ahora, el ensayo de cámara capilar quiere decir que tiene una ventaja que radica pequeños volúmenes de ensayo, los cuales realizan un proceso adecuado para determinar las células raras o los procesos costosos. Se utiliza más que todo para eso. Por otro lado, también quiere decir que una de las cámaras se carga con las células resuspendidas en medio y las otras se llenan con el medio, lo cual es un quimio atrayente. También dice que se desarrolla una gradiente de concentración entre las dos cámaras en un área capilar de la conexión, y en la otra están las células migratorias que en sí están en la superficie y se mira o se visualiza, se puede mirar mediante una microscopía óptica. Por otro lado, también quiere decir que es una configuración horizontal de dos cámaras que están unidas, una por un lado estrecho, donde generan un puente de conexión. En el caso de la movilidad celular 2D y 3D, tenemos que tener claro que las células se comportan estructural y funcionalmente de forma diferente cuando estas son como sembradas en 2D, que es cuando están sembradas sobre una capa gruesa de moléculas, y el 3D simplemente imita al ambiente natural. De ejemplo o de ensayo de 2D es el ensayo de degradación de gelatina, que este es como un descubrimiento de protuberancias celulares en la membrana citoplasmática y degradación de la matriz extracelular. Este ensayo 2D es principalmente porque la capa de células que actúan sobre la matriz celular no es muy visible y se adapta simplemente a la superficie, o sea, adapta a la forma 2D. Este es un ensayo en el que se usa un sustrato de invasión de macrófagos que es controlada por podosomas que degradan la matriz celular. Los podosomas son estos
que promueven comportamientos móviles que ayudan a una serie de procesos como la migración. En el caso del ensayo 3D, para mí el ensayo de invasión y migración de 3D en gel vertical, este modelo de invasión se hizo en la piel con células de carcinoma, o sea, células cancerígenas, de manera vertical, que ahí nos indican la forma natural que es 3D y con gel de colágeno. Esta combina la invasión de matriz extracelular, interacciones célula a célula de células cancerígenas, fibroblastos y células epiteliales con interacción heterotópica. Continuamos con la comparación de otros dos ensayos. Por parte del cultivo en 2D tenemos el ensayo de perlas de microportadores con el fin de medir la movilidad celular según las células de microesferas. El cultivo celular en 2D no refleja la realidad en vivo y además necesita un anclaje para sobrevivir y crecer en monocapa. Las células cubren las perlas creciendo hasta alcanzar su superficie. Cuando las perlas son cubiertas, se colocan en placas de cultivo celular, se incuban y durante un periodo determinado. Posteriormente a esto, se eliminan por succión. Las células que se trasladaron al área superficial del recipiente se fijan, se tiñen y se evalúan microscópicamente. En este estudio microscópico se halla que las células establecieron interacciones estrechas entre células, interacciones estrechas entre las células en las perlas, lo que imita más de cerca el estrecho contacto con las células in vivo. Muchas células presentes en la superficie de la perla permiten el recubrimiento celular que se monitorea fácilmente con la microscopía de luz convencional. Y por otro lado tenemos un ensayo en 3D que es el ensayo de técnica de la agarosa de migración de leucocitos, en donde tenemos una capa agarosa prefabricada y los leucocitos migran por debajo de esta capa hacia los medios que contienen factores tales como son los quimiotácticos, inhibidores o controles. Y la distancia de movimiento define el índice migratorio. Este cultivo 3D proporciona a este experimento un microentorno más adecuado para el crecimiento y diferenciación celular y fomenta la interacción celular para crear estructuras más similares.